Pues así la historia de esta personita que viene ahora es allende de nuestras fronteras, más allá del cono, bueno, no más allá, en el cono sur, aprendió como tú y como yo a conocer y a querer a nuestro Señor. A mí me pasó que una vez en un espectáculo de México estábamos tan emocionados y al borde del llanto y se para un matrimonio adelante y empieza a gritar, che! ¿Tú de dónde son? Cuando voltearon y me vieron, dijeron, ¿cómo no querer ser mexicano? Ustedes tienen toda una historia y una tradición. Pues ella ha decidido ser mexicana más de un sentido. Tanto que quiere que el producto de su amor sea mexicano. Y te va a compartir la fe. Estoy hablando de Lourdes, que nos ha acompañado mucho, y para que te pido un gran aplauso. Gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias, gracias por la presentación. Yo soy Lourdes, soy de Argentina, mi esposo Augusto y nuestra hija Rosario. Estamos muy emocionados todos como familia, pero la buena noticia es que puedo echarle la culpa a las hormonas del embarazo, por si me emociono demasiado. Pero nos hemos preparado, llevamos mucho tiempo pensando, soñando esta cuarta sesión de Dominicanismo Itinerante, y antes de comenzar quisiera darle las gracias a sus organizadores y darle las gracias justamente por permitirnos vivir este momento y atesorarlo en el corazón por el resto de nuestras vidas, porque estar aquí en este lugar tan especial es algo que vamos a guardar en nuestro corazón. Además, también nos están viendo en las redes sociales. Aquí Fray Chino, como siempre, nos está brindando su servicio de grabarnos y de llevar esto a la familia dominicana, no solo de México, sino de otros países, y por eso quiero mandarle un saludo a la familia dominicana de Argentina, especialmente a nuestro querido y gran amigo Fray Sebastián Cima, que seguramente nos está viendo en Tucumán. Entonces, la buena noticia es que nos preparamos mucho para esta sesión. La otra noticia, que no es una mala, pero quizás pues a veces nos puede ganar la emoción, ¿no? Sobre todo porque la tarea que me toca a mí es una tarea más bien de contarles mi experiencia como miembro de una de las fraternidades de mayor historia dentro de la Orden de Predicadores, que es la Cofradía del Rosario. Y también cómo se vive la fraternidad y cómo hemos vivido nosotros esa fraternidad dentro de la cofradía de la que formamos parte. Nosotros, junto con mi esposo, venimos de la Cofradía del Rosario de la parroquia Santa Rosa de Lima, en la Ciudad de México. Entonces, en un primer momento, lo que me gustaría conversar con ustedes es que tratemos juntos, a lo largo de este breve recorrido, de dimensionar el gran legado que significan las fraternidades laicales dentro de la Orden de Predicadores, pero en particular la de la Cofradía del Rosario. El camino recorrido, y ahora lo vamos a ver, vamos a tratar de rastrear el primer antecedente de esas cofradías, ha sido un camino muy extenso, muy largo, y sobre todo ha sido muy fructífero. Y para muestra basta un botón, estamos justamente en una capilla de magnífica suntuosidad, probablemente obra de la Cofradía del Rosario de Puebla en su época. Constituyen uno de los grandes legados de la Orden de Predicadores, es parte de esta tradición de la que nos hablaba en la primera parte de nuestra sesión Fray José Jaime, y por lo tanto este recorrido es un ejercicio para que juntos podamos ser conscientes de todo eso que nos antecede y por lo tanto de la responsabilidad que como cofrades o como miembros de alguna de las tantas fraternidades laicales que tenemos, hoy en día, cómo vamos a renovar esa membresía. Han forjado una especial espiritualidad, se ha forjado una espiritualidad muy particular dentro de las cofradías y, como les dije recién, son responsables de grandes obras, no solo espirituales, sino obras materiales,
construcciones de capillas, de ermitas, de iglesias, y también fuera de la orden, porque si bien en un primer momento la instauración de cofradías era un privilegio exclusivo de la orden de predicadores, luego esto va a cambiar y vamos a encontrar cofradías en la Iglesia Universal. Entonces, el primer antecedente o el primer punto a destacar es que desde sus inicios la orden de predicadores estableció en sus conventos las cofradías de fieles bajo el título de Santa María. El antecedente inmediato es la fundada por Fray Alano de Rupe, que es quien les había comentado también en la primera parte de este encuentro, o Alain de la Roche, cuando lo traducimos podremos decir Alano de Rupe, que era un fraile dominico francés, quien vivió aproximadamente, aquí tenemos la fecha, 1428-1475, y él funda en una ciudad holandesa el primer antecedente de la cofradía, ¿sí? Ya muy cercano a la fecha de su muerte en el año 1470. Miren, realmente cuán lejano de nosotros hoy, 2018, podemos rastrear esta primera asociación, esta primera institución de la mano de Fray Alano de Rupe. ¿Qué es lo más interesante o de alguna manera lo más valioso de esta idea que tuvo ese fraile dominico francés en aquellos años? Él imaginó una asociación universal de fieles a la que le dio el nombre de Cofradía del Salterio de Jesús y de María, y lo hizo pensando en una especie de mutual inspirado por las asociaciones obreras que veía en su época, ¿no? Aquí la idea de mutual es que todos los miembros de esa fraternidad íbamos, y de hecho lo hacemos hasta el día de hoy, a compartir en comunidad los bienes espirituales. Es decir, todo lo que nosotros vivamos como fraternidad, los vivimos en comunidad. Y lo que nosotros deberíamos pagar como cuota, aquí lo explica Fray Alano, es rezar un salterio de 15 paternósteres y 150 Aves Marías cada día. Esta idea fue la que inspira lo que unos años después de su muerte, él no llega a ver, murió antes de la aprobación pontificia de la cofradía y de la aprobación con ese título propiamente dicho, pero es esta idea de comunidad, de mutualidad, de vivir estos bienes y las gracias que se nos concede como miembros de tales asociaciones en forma conjunta, en forma colectiva, y que nuestra contribución era justamente el rezo del salterio. ¿Cuándo ocurre esta aprobación que puede sonar como mero formalismo, pero en realidad, y esto también lo dejó muy en claro Fray José Jaime, la aprobación pontificia de este tipo de devociones son fundamentales porque ayudaron a su expansión, ayudaron a su consolidación y ayudaron a que en esa época empezaran a ser conocidas. Y otra característica muy interesante es que, y algo que ha acompañado a las cofradías a lo largo de la historia, ha sido que altas personalidades políticas y religiosas de las épocas eran miembros de esas cofradías. Entonces, eso también ayudó mucho a su expansión. Entonces, la primera cofradía que tuvo el título propiamente de cofradía y la aprobación pontificia sucedió en Colonia en 1475. Como podrán ver, Fray Alano ya no vivía. En 1478, el Papa Sixto IV emite una bula a favor de esta cofradía y durante su pontificado comienza justamente esta concesión que va a acompañar durante mucho tiempo, de hecho es el gran legado dominicano, este privilegio exclusivo de la orden de fundar cofradías en Europa y desde ahí al resto del mundo, y vamos a ver que especialmente va a suceder en América de la mano de los dominicos. Nuevamente, insisto en esta idea, las bulas son importantes para consolidar este proceso de expansión y de consolidación de las cofradías,
porque la recomendaban fuertemente a todos los creyentes y concedían estas indulgencias o estas gracias particulares. Bien, en los comienzos de la Edad Moderna podríamos decir, dicen los cronistas, los artículos de la época, que ya este salterio y las cofradías estaban bastante bien asentadas en lo que era Europa, ¿no? Y bastante bien integradas al repertorio de piedad popular del pueblo cristiano europeo. Vamos a ver que todavía faltan bastantes años para que suceda lo mismo en el continente americano. Esto ya lo comentó simplemente para refrescar lo que vimos. Es fundamental lo que sucedió con el Papa Pío V, cuando otorga la bula en la que declara, este es un dato muy importante, la competencia exclusiva del maestro de la orden de predicadores de todo lo que tenga que ver con las fraternidades de las cofradías del Rosario. La batalla de Lepanto es definitivamente el evento que va a poner en primer plano a las cofradías, al rezo del Rosario. Fray José Jaime nos decía que justamente este Papa había pedido a los fieles de la Iglesia Universal que recen el Rosario, pero en particular le había pedido a las cofradías que salgan a la calle en procesiones y pidan el auxilio de Nuestra Señora para ganar aquella batalla. Aquí tenemos, hay muchas representaciones, son muchísimas las pinturas, de hecho los que venimos de Santa Rosa de Lima, debería no parecerles muy extraña la pintura porque tenemos en nuestro templo justamente ese sueño que él tuvo en el que se ganaba la batalla de Lepanto y los cristianos vencían a los turcos. Entonces, San Pío V pidió que el domingo 1 de octubre de aquel año 1571, los fieles recen el rosario, las cofradías salgan a la calle en procesiones y pidan el auxilio a nuestra Madre. Una vez obtenida la victoria, pues hacía falta devolver el favor a nuestra Madre y entonces se instituye justamente la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. También lo había comentado rápidamente Fray José Jaime, un año después es Gregorio XIII recién, durante su pontificado, cuando se traslada la celebración al primer domingo del mismo mes, es decir, el primer domingo de octubre, y ahí es cuando se consagra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario como tal. Pero la primera consagración de la fiesta fue a Nuestra Señora de las Victorias. Veamos, eso fue como rápidamente el inicio y su expansión y la importancia de las bulas papales para transmitir, para poder consolidar las cofradías en Europa. Veamos cómo llegan las cofradías a América y por supuesto a Nueva España, a México, porque van a ser justamente aquí donde se va a fundar la primera cofradía en América, para luego sí fundarse en Perú, en Colombia, en Chile y la última, porque ya estamos muy al sur, fue en Argentina. En 1538 se fundó la primera cofradía en el convento de Santo Domingo de México. Están las actas, dicen los cronistas de la época, que al frente de esa primera cofradía se puso ni más ni menos que al padre Tomás de San Juan, que gracias a su gran devoción y promoción del rezo del Rosario pasó a la historia como Fray Tomás del Rosario y no Tomás de San Juan, como era su nombre real. ¿Qué pasó? Dicen también los cronistas que los primeros en inscribirse en esa cofradía del Virreinato de la Nueva España fueron ni más ni menos que las grandes personalidades políticas y religiosas, las autoridades del virreinato, ¿no? Don Antonio de Mendoza, el obispo Juan de Zumárraga, altos dignatarios públicos que cumplían funciones en el virreinato y, por supuesto, la población
en general de esa época. El dominico, ahí está el dato, dicen también los cronistas que él tuvo una visión en la que la Virgen María, o sea, una visión en la tradición esta que Alano de Rupe también la tuvo, que fue justamente con este fray Alano de Rupe que nos llega la tradición de la entrega del rosario por parte de la Virgen a Santo Domingo. Pues lo mismo habría sucedido con Fray Tomás del Rosario, en donde a él la Virgen le pide propagar esta devoción en América. Por eso, con gran entusiasmo, funda la cofradía en México y luego funda la cofradía en Puebla y posteriormente en Oaxaca. Bien, algunos datos interesantes de las cofradías de aquella época. Hay mucha información sobre las actividades de la cofradía de la Ciudad de México, del convento de Santo Domingo del Centro Histórico, pero las quise traer y compartirlas con ustedes porque al menos en la cofradía en Santa Rosa de Lima mantenemos algunas de estas tradiciones y es los domingos del Rosario. Ya en esa época, el primer domingo de cada mes era el domingo dedicado al Rosario. Nosotros seguimos manteniendo esa tradición de reunirnos como cofradía el primer domingo de cada mes. Ya luego los cofrades de aquí de Puebla, que muy amablemente nos han recibido, nos podrán comentar si mantienen también esta misma tradición. El mes de mayo, cuán especial resulta para nosotros el mes de mayo cuando ofrecemos flores, inicialmente rosas, a nuestra madre en cada misterio. En esa época también, el mes de mayo, los fieles asistían muy especialmente al templo a bendecir rosas en homenaje a la Virgen. Es una tradición que nosotros seguimos manteniendo. De hecho, es una tradición que nosotros aprendimos en México. Ingresamos a la cofradía del Rosario en este país, no así cuando estábamos en Argentina. Y cuando volvimos la primera vez de vacaciones a Argentina, fuimos a Santo Domingo en Tucumán, somos de Tucumán, del norte de Argentina, y les contamos de todas estas tradiciones para que también ellos pudieran incorporarla, como ofrecer flores en mayo y qué día se reunían ellos como fraternidad. La fiesta de Nuestra Señora del Rosario, encontré durante la investigación un dato muy interesante, desde que dicen que cuando se consagra la fiesta finalmente, los dominicos de Nueva España, y especialmente la cofradía, tomaron a esta fiesta como la más importante, incluso no solo de las cofradías, sino de la orden. Y cuentan que era una de las fiestas más fastuosas, cuando la cofradía sacaba a relucir no solo sus grandes obras materiales, sino tenían algún tipo de actividad como donativos en especias, en dineros. Se hablaban de tener especiales acciones de caridad para esta fiesta de la Virgen del Rosario. Entonces era la fiesta más importante de la cofradía. Las cofradías, en esto coinciden todas las fuentes, todos los autores, han promovido, más allá de su objetivo espiritual y de su profunda espiritualidad, han promovido la creación de obras artísticas. Nuevamente, solo basta levantar la mirada a donde estamos: iglesias, ermitas, capillas, altares, coronas, imágenes, ornamentos y, cómo no, creación y construcción de valiosos rosarios en materiales muy finos. Todo este pequeño recorrido de cómo fue por Europa, cómo fue la llegada de las cofradías a América, en realidad el objetivo es justamente dimensionar todo eso todo ese legado, toda esa tradición, toda esa historia que nos precede a nosotros, ¿sí? Y
eso nos da una responsabilidad fundamental, a mi criterio, que es la responsabilidad de mantener viva aquella espiritualidad, esa espiritualidad que se ha forjado a lo largo de tantos siglos, y quizás, pienso yo, me imagino, que hoy nuestra tarea no sea la construcción de pues, grandes iglesias o grandes capillas o lujosas o lujosos templos. Quizás hoy podamos vivir esa espiritualidad ofreciendo entrega, ofreciendo devoción. Quizás hoy podemos salir al encuentro del hermano y dar testimonio de la fuerza de la oración a través del Santo Rosario. Es decir, tenemos que encontrar la manera de continuar esta tradición, de mantenerla viva, de renovar nuestro compromiso, en el caso de quienes formamos parte de las cofradías, con las cofradías del Rosario, y quienes formen parte de algún grupo de la familia dominicana, pues encontrar de qué manera revitalizar esa membresía, de qué manera revitalizar ese sentirse parte de esta gran familia. Más allá de sentirnos abrumados por las grandes obras que se hicieron en el pasado o de aquellos que nos precedieron, sentirnos de alguna manera animados a buscar nuevas formas de ser parte de la orden de predicadores. Ahora bien, para darle vida, o para que en realidad en esta exposición yo sea capaz de transmitirles cuál es mi experiencia o cuál ha sido mi experiencia como miembro de las cofradías y en conversaciones en la preparación de esta sesión con Fray José Jaime, se nos ocurrió justamente mostrar ese lado de la fraternidad. Es decir, las cofradías son para mí, y creo que en eso varios, si son miembros de cofradías o de otras fraternidades, van a comprender también que son vivas imágenes de Cristo. ¿Por qué? Porque si bien las cofradías son una asociación que tiene estatutos, que tiene documentos, donde los miembros tenemos obligaciones, tenemos también algunos tipos de concesiones, son fundamentalmente para mí espacios de fraternidad, un refugio de amor filial y un lugar de asistencia mutua entre sus miembros, ¿sí? Son parte de mi familia. Y es increíble cómo rosario a rosario, Eucaristía a Eucaristía, ese lazo va creciendo. Cuando uno toma la decisión, que en realidad hasta qué punto la toma uno mismo, cuando siente o le llega el llamado a formar parte de alguna de estas confraternidades de la orden, pues claramente está la voluntad del Padre, ¿no? Y cuando a nosotros nos llegó el llamado para formar parte de la cofradía, pues primero vienen como muchas preguntas y muchas dudas y saber si efectivamente estamos dispuestos a decirle que sí. Y así será el llamado a distintas cosas que Dios a cada uno de nosotros nos tiene preparados. Entonces, uno no se imagina en ese momento que formar parte de estas fraternidades, al formar parte de ellas, vamos a ser testigos de cómo Dios va obrando en nuestra vida y cómo esos miembros se van convirtiendo en nuestra familia. Bueno, antes de hablar de la cofradía, el rosario me llevó a la orden. A diferencia de quizás la experiencia de muchos, en donde ya formaban parte de la orden de predicadores de alguna de otra manera, y así conocieron la devoción del rosario, en mi caso fue distinto. Si bien durante muchos años yo estudié en una universidad de la orden en Argentina, para mí era muy usual ver a los frailes nos daban clases, pero no era el momento. Es decir, no me había llegado el momento. Tomaba clases, era muy buena alumna, me iba bien, eran muy estrictos los frailes, pero nunca veía que colgaban su rosario, pero no me llamaba mucho la atención, no me había llegado justamente el momento.
Pasado el tiempo, tuve la oportunidad en el año 2015, fíjense que hace poco, estamos en el 2018, tuve la bendición y la oportunidad de visitar el santuario de Fátima en Portugal. ¿Y qué otra cosa podrían estar haciendo los fieles en Fátima cuando uno llega? Rezando el rosario. Y yo no sabía rezar el rosario. Entonces fue como el momento de una revelación personal de decir, ¿por qué no sé rezar el rosario? ¿Qué es esto del rosario? Y empezaron las preguntas, el discernimiento, y el siguiente paso fue, necesito que alguien me enseñe a rezar el rosario. Y así, varias personas que Dios va poniendo en nuestra vida, pues me fue llevando a aprender, a conocer, y por supuesto es un proceso muy largo, ¿no? Yo los invito a recordar cómo y cuándo, en qué momento aprendieron a rezar el rosario y si sintieron que ese primer rezo fue, no sé, un momento de gran contemplación, porque realmente no lo creo, porque estamos pendientes si lo hacemos bien o mal. Es un proceso de crecimiento, ¿sí? De crecimiento espiritual, de crecimiento muy personal, hasta poder llegar a ese momento de contemplación. Sí, ya. Entonces, a mí el rosario es lo que me llevó a la orden y es lo que me llevó a conocer a la familia dominicana y es lo que me llevó a conocer a los religiosos y religiosas que forman parte a Dominicanismo Itinerante y, por supuesto, a la Cofradía del Rosario. Entonces, él es Fray Gregorio, por si no lo conocen, está en Santa Rosa de Lima y él rezaba el rosario cada tarde de lunes a lunes. Y cuando llegamos a México con mi esposo, fue enorme la alegría de encontrar que a la vuelta de nuestro nuevo hogar estaban los frailes de la orden, lo conocimos a él, y con él cada tarde empezamos a rezar el rosario, y lamentablemente él está un poco mayor, ya no lo puede rezar, pero ahora lo rezamos nosotros y los diferentes miembros de la cofradía. Y otra vez, para muestra basta un botón, aquí está la cofradía en Santa Rosa de Lima. Aquí están varias presentes. Y se preguntarán por qué estamos tan felices. Alguien se anima a decir, pero no vale que digan ellas. ¿Por qué será que estamos tan felices todos? Miren, mi esposo no puede más de felicidad. Ese día nos enteramos que íbamos a ser papás. Y lo compartimos con nuestra familia de la Cofradía del Rosario. Y ellas estaban tan o más felices que nuestra familia. Entonces, el Rosario nos abrió las puertas y nos ha dado esta familia dominicana. Bien. Una muestra también importante es que más allá de la experiencia personal, las cofradías están pensadas para hacer estos momentos de fraternidad y para impulsar estas relaciones. La necesidad de reunirse un día al mes no es una cuestión casual. Esas reuniones son para consolidar la cofradía como hermanos, para orar, para estudiar, para hacer planes, para pensar cómo mejorar nuestro apostolado y también en esta línea, si alguno de los miembros de la cofradía, por ejemplo, enferma, la cofradía ha de asistirlo, hay que brindarle los auxilios, y en el caso de la muerte, el cofrade también va a recibir el auxilio de todos sus hermanos de esta fraternidad. ¿Bien? Entonces, para cerrar, vamos a pasar ahora a una actividad. Yo los invito a pensar en estas fraternidades como estos espacios de familia. Muchos me han preguntado desde que me subí al bus a las 7 de la mañana si estaba nerviosa.
y sí, cómo estaba. En realidad yo no estaba nerviosa porque pero es que estamos en familia. Y lo que sí sabía era que la emoción me iba a ganar, eso lo tenía claro, pero en familia, pues, no pasa nada. Entonces, si son miembros de estas fraternidades, revitalicen esos espacios, quieran a sus hermanos y a sus hermanas y realmente cuenten con ellos como vayan apropiándose de estos espacios como espacios de verdaderas familias. A continuación lo que vamos a hacer es una actividad que hemos pensado con Fray José Jaime, que tiene que ver con la contemplación de los misterios del Santo Rosario. Y esto es un tema, ya estoy en el otro, Fray Enrique, ya estoy en el otro momento, ¿no? O sea, cuenta de cero ahora. Empezamos de cero. La contemplación de los misterios siempre es algo difícil a veces de comprender, a veces difícil de experimentarlo, a veces rezamos y decimos, pero no sentimos nada, a veces rezamos y solo estamos repitiendo y decimos, lo estaría haciendo bien, me falta algo, a veces buscamos ayuda, a veces no la buscamos. Entonces, con esta actividad lo que queremos es también tratar de pensar en la contemplación de los misterios desde dos perspectivas. No me voy a detener en qué es contemplar, porque podríamos tener toda una sesión sobre la contemplación, pero sí quiero que nos quede claro que el rosario aparece como un medio privilegiado para entrar y permanecer en el espacio de la vida contemplativa que, pues, conduce a la santidad, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista la contemplación, no hay que perder que es una parte fundamental de esta devoción, como es el rosario. Y aquí, esta es la primera perspectiva. Fray José Jaime, en la primera sesión que nos reunimos para preparar, cuando me propuso esta actividad, yo me sentí interpelada, fue un desafío, me invitó a pensar los misterios del Santo Rosario y los misterios de la vida de Jesús, pero en clave personal, en una perspectiva propia, individual, y a mí se me hacía muy difícil, pasaban los días, lo pensaba, lo reflexionaba, leía, buscaba, y decía, pero es que yo no puedo ponerme en el lugar de quien ha dado la vida por mí, de Jesús, de Cristo. ¿Cómo puedo imaginarme que mis misterios dolorosos, mis misterios de gozo, puedan asimilarse a los grandes misterios que contemplamos en el Santo Rosario? Y entonces encontré este texto que me gustaría que lo vayamos repasando juntos, porque de esto se trata la actividad que vamos a hacer, que va a ser una actividad personal. Contemplamos los misterios de Jesús, clarísimo, sí, pero también contemplamos nuestros propios misterios. ¿Y en qué sentido hacemos esto? El Ave María individual es la oración del viaje que cada uno de nosotros debe recorrer, del nacimiento a la muerte, pasando por el momento presente. Pero todas las Aves Marías son abarcadas en una historia más larga, la de la redención. Necesito darle una forma y un sentido a mi vida, a la historia de mi carne y de mi sangre, con mis fracasos y mis victorias. Sin embargo, dice este fraile, no es suficiente quedarse en ese nivel personal. Debo ver que mi vida se inserta en el drama más vasto del designio de Dios. Sola mi historia no tiene sentido. Mi Ave María individual debe encontrar un lugar en los misterios del Rosario. Qué fuerte, ¿no? Esta perspectiva que a mí personalmente me costaba mucho trabajo, lo que queremos transmitirles es que tenemos que reconocer que nuestro caminar, como el de Jesús, está marcado por momentos de gloria, por momentos de dolor, de gozo y por supuesto por momentos de luz también. Y cada uno de esos momentos de los que viví o de los que vivo
y de los que voy a vivir de la mano de Jesús forman parte de esa historia encarnada de Cristo también. La contemplación de los misterios del rosario a través de esos momentos personales, lo que nos ayuda es a entender que nuestra vida está inserta en ese plan divino de Dios. Y esto que puse aquí, que lo tomé de la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, la del 2002, quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre también en él la verdad sobre el hombre. Entonces, que no les pase como a mí, de sentirse poca cosa y que no podíamos asimilarnos, sino que en la última ya reunión para cerrar la sesión, muy acertadamente me decía José Jaime, es que reflexionar los misterios, nuestros propios misterios, es reconocer que Dios ha pasado por mi vida. Es reconocer que cada cosa que me pasa a mí es parte del plan que tiene Dios en mi vida. Entonces, cuando recemos el rosario, podemos meditar, podemos contemplar esos misterios a la luz de nuestros propios misterios. Entonces, ¿cómo lo hago? Y estas serían las instrucciones para su actividad. Bueno, yo hice un pequeño ejercicio. Los colores que van a ver aquí no son los mismos que les vamos a entregar, pero ahora les explicamos. Un pequeño ejercicio o una pista de cómo he pensado estos misterios. Por ejemplo, los misterios de gozo en mi vida, cuando descubrimos que Dios nos había bendecido con la llegada de un hijo. Es reconocernos llamados por Dios y que nos ha confiado a una hija. Es quizás el misterio de mayor gozo que podría compartir con ustedes hoy. Misterio de dolor, la distancia, las pérdidas que todos tenemos, alguna enfermedad, esas cruces que llevamos. Y cada vez que contemplamos los misterios de dolor, a mí no se me va de la cabeza esta frase: ni una queja sale de sus labios, ni una. Jesús camino al Calvario, ni una queja sale de sus labios. Misterios de gloria, cuando soy capaz de dejar actuar el Espíritu Santo en mi vida y dejo que se cumpla su voluntad. Porque a veces no queremos escucharlo, ¿verdad? A veces sabemos lo que tenemos que hacer y es difícil decirle sí. Que un misterio de gloria en nuestra vida sea decirle sí y dejar que el Espíritu Santo actúe. Un misterio de luz, la predicación a través de un apostolado que anuncia el reino de Dios. Todos tenemos apostolados distintos, quizás el nuestro, el rosario, la propagación del rosario, predicar el reino de Dios a través de esta devoción, como es el Santo Rosario. Entonces, ahora es tu turno. ¿Cuáles son tus misterios? Y solo a modo para recordarlos, se los ponemos aquí, solo en caso de que los necesiten. Y aquí les van a pasar unos papeles que son de 4 colores. Les va a tocar en forma aleatoria un color. Cada uno corresponde a un misterio. Y ahora les voy a decir qué misterio les tocó a cada uno. Y les pedimos que reflexionen, que tomen unos minutos en función del tipo de misterio que les tocó y piensen en ese misterio personal de ustedes. A quienes les haya tocado el papel rojo son los misterios dolorosos. Pensemos en un misterio de dolor a la luz de los misterios de Cristo. ¿Cómo reconozco el dolor en mi vida? ¿Qué experiencia personal he tenido que me permita reconocer la presencia de Dios en mi vida a través de un misterio doloroso? A quien le haya tocado un papel de color verde, le ha tocado un misterio de luz, un misterio luminoso. Sí.
le ha tocado un misterio de luz, un misterio luminoso. Sí, los que quieran empezar lo pueden hacer. Los misterios luminosos. Pensemos en esos misterios. A quienes le ha tocado uno amarillo, le ha tocado un misterio de gloria. Pensemos en los misterios gloriosos y cómo algún misterio de nuestra vida personal puede ser considerado como de gloria. Y a quien le ha tocado este color, le ha tocado un misterio de gozo. Entonces, para amenizar este momento y como muestra de que el rosario ha tenido tantas expresiones, les vamos a poner de música de fondo algo muy especial que ahora les va a contar Fray José Carlos. Pero vamos repasando, pensando, tomándonos unos minutos para buscar dentro de mi vida, dentro de toda mi vida, qué misterio de dolor, de gozo, de luz o de gloria puedo contemplar a la luz de los misterios de Jesús. Bueno, después de este momento de reflexión personal, seguramente quizás no fue fácil pensar en ese momento de dolor, quizás fue más fácil pensar en alguno de cuando Dios pone momentos gloriosos y de gozo en nuestra vida, y los dolorosos, aunque son más fáciles de reconocer, ¿no? A veces el dolor es más fácil de llevarlo y de tenerlo presente. La segunda perspectiva, ya para ir terminando, es cuando contemplamos los misterios, pero a través de nuestros hermanos. Y esta, pues claramente nos hace un poco más de sentido, es más fácil, porque justamente no nos interpela a nosotros, ¿no? Pero contemplar los misterios a través de nuestros hermanos, y aquí tenemos también una gran reflexión de quien fue maestro de la orden, de Fray Carlos. Cuando pienso en el rosario, en estos tiempos pienso también en aquello de San Juan, quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve, es un mentiroso. No podemos decir que estamos contemplando los misterios de Jesús si no somos capaces de contemplar los misterios de la vida de mis hermanos y de mis hermanas. ¿Cómo podemos decir que contemplamos los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria de Jesús si a través del rezo y meditación del rosario no somos capaces de contemplar el gozo, las luces y el dolor de nuestros hermanos? Esto es muy importante, esta segunda perspectiva, poder también hacerla carne y hacerla propia. Y que cada vez que contemplemos los misterios de Jesús, pongamos también en esa contemplación los misterios de nuestro hermano o de nuestra hermana, que puede estar en nuestra familia, que puede ser alguien muy cercano, o que puede ser un alma que simplemente necesita de nuestras oraciones. Entonces, para finalizar y haciendo eco de una invitación que nos hace en esta carta apostólica San Juan Pablo II, recordarán que es cuando se introducen los misterios luminosos, siempre tener en cuenta que el rosario muestra el rostro de Cristo en los hermanos, especialmente en los que más sufren. Hay que incluir en las decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la vida de la familia, la nación, la vida de la iglesia y la vida de la humanidad entera. También las experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o de aquellas que llevamos en el corazón. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por permitirnos vivir este momento a nuestra familia. Gracias.
Gracias.